viendo lo que tú, Señor, quiere para nosotros. Danos, oh Dios, las fuerzas, danos la capacidad para poder hacer las cosas, para glorificar tu nombre y no el nuestro. Queremos, oh Dios, que seas tú quien hable a nuestras vidas usando personas que tú, Señor, tienes en tus manos utilizar. Padre, te rogamos que nos perdones en las faltas que te hayamos cometido contra ti. Ayúdanos, oh Dios, a ser cada día creyentes más aferrados a ti, viviendo un camino de santidad y de pureza, amándote con todo nuestro corazón, entregando nuestras vidas a ti, reconociendo, Padre, que fuera de ti nosotros no podemos hacer nada. Eres tú nuestro Señor y nuestro guardador en todo tiempo. Gracias, Padre, por este tiempo que una vez más tú nos das, nos regala para que podamos hablar de ti. Señor, te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo, quien es nuestra fuerza, nuestro poder, nuestro guardador en medio de todo lo que tengamos que enfrentar. En Cristo, Señor, te lo pedimos todo con gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy lo que yo quiero ver, ya que estamos estudiando el libro de Lucas, solo con el libro de Lucas, hoy a mí me gustaría comenzar de esta manera, ya que hemos dado una explicación personal de mi parte de lo que yo pienso del libro de Lucas. Entramos el miércoles pasado a analizar y ver lo que podemos aprender de Arturo aquí y ampliar posiblemente más de lo que nosotros pudimos haber dicho con respecto al libro de Lucas. Ahora a mí me interesa algo, con lo que tenemos hasta ahora, a mí me gustaría ver a cada uno de nuestros hermanos aquí, eh, ver qué es lo que ellos harían al entrar al libro de Lucas a estudiar algún texto, algún pasaje, qué es lo que ellos tienen en mente, porque no se puede, como hemos dicho aquí varias veces, entrar a un libro solamente a ver un verso, sino que tenemos que entender exactamente lo que hemos estado haciendo, otra vez tratar de ver qué es lo que el autor quiere decir, cuál es el propósito, y partiendo de ese contexto principal, entonces vamos a ver qué es lo que hacemos. ¿Qué tienen ustedes ahora si fueran a estudiar a Lucas? ¿Qué es lo que ustedes piensan que tendrían que ver primero? Bueno, yo diría que como Lucas se dirige a Jesús como el Hijo del Hombre y ver el propósito que el Señor ha establecido con el plan que ha tenido, era mostrar a Jesús como Señor, a esa raza que tenía otra mentalidad. Ahora también tenemos que ver el tiempo, tenemos que ver el autor que está escribiendo y cómo lo está diciendo. Pero principalmente enfocarse cuando tú vas a leer a Lucas a quién se va dirigido y cómo se está presentando a Jesús. Porque Mateo tiene su línea, cada quien tiene su línea y al final yo creo que todo se complementa. Pero el Señor utilizó eso de una manera estratégica y perfecta. Que cada quien hablara a Jesús con como Mesías, como Dios y así. Entonces, yo creo que Lucas hay que verlo de esa manera, pero al final de cuentas se parece igual a los otros evangelios. A ver. Bueno, sí, los evangelios son sinópticos, están hablando prácticamente de Cristo, de la vida de Cristo en la tierra, pero cada uno, como hemos dicho, vienen con un propósito diferente, y tú también lo has dicho. Ahora, eh, lo, al hablar de complemento, tenemos que ver a toda la escritura, porque la escritura es una sola, en un sentido, y eso es inevitable verlo. El evangelio, perdón, toda la escritura habla solamente de Cristo. Y eso es un asunto en lo que no nos podemos perder. Ahora, ¿cómo estamos enfocando a Cristo? No quiere decir que si yo lo enfoco de esta manera estoy errado, yo lo enfoco de esta manera estoy errado. Ok, los enfoques sin perder la esencia misma de Cristo es lo que están haciendo los hipnóticos.
Están utilizando, por ejemplo, vida de Cristo, cómo vivió, qué hizo, cuáles fueron sus hechos, pero están dirigiéndose a público diferente y están tratándolo de manera diferente. ¿Cómo lo trata Lucas? Porque nos interesa Lucas, ver qué es lo que Lucas tiene en mente cuando escribe. Eso es lo que tenemos que descubrir para poder hacer una buena interpretación. Si tenemos una mala instrucción de lo que era Lucas, quién era Lucas, por ejemplo, tú no puedes tener en mente que Lucas, aunque no es nada malo, que Lucas era una persona que tenía una educación más o menos ahí, que era un pescador, eso tú no lo puedes tener porque eso era de Pedro o eso era de otros que no era Lucas. Tenemos que ver exactamente quién es el personaje. ¿Se entiende? Tenemos que ver quién era él, cuál era su capacidad, cómo Dios lo utilizó, de dónde Dios lo sacó, qué es lo que él quiere enseñarnos. Por ejemplo, nosotros entendemos a Isaías. Isaías mismo se declaró. Isaías se crió dentro de lo que era el mundo del reinado. Pero él estaba impuesto a hablar con un lenguaje muy feroz, ¿no? Por no decir otra cosa, muy abierto. Y él decía, no, pero que mis labios son inmundos, no quiero hablar. O sea, ya tú tienes más o menos una noción de quién era Isaías. Tú vas ahora a leer Isaías y cuando el Señor lo llama, yo soy quien te voy a preparar. Hacer a una persona que hablaba de esa manera y cambiarla, tú vas a ver sus escrituras, qué es lo que está hablando, dónde Dios lo sacó, y tú tienes que interpretar todo entendiendo quién es Lucas. Por ejemplo, si alguien me va a escuchar a mí, no puede pensar que va a escuchar, por ejemplo, a una persona que tú conoces que tiene, qué sé yo, una capacidad inmensa, grande, porque nosotros sabemos, ustedes saben ya quién soy yo aquí, cómo yo pienso. A mí hay que interpretarme de acuerdo a lo que yo soy, a lo que yo puedo decir, a lo que yo puedo hablar. Y tienen que buscar todo el sentido final de lo que yo quiero decir, siendo yo quien soy. Por ejemplo, no es lo mismo ir a ver a Pablo escribiendo que tú ver a Pedro. Aunque Pedro Dios lo preparó de una manera especial, pero Pedro es Pedro en su lenguaje y en su forma de escribir. Pablo tiene un lenguaje más alto. Ahora vamos a Lucas y ya nos damos cuenta, como hemos visto, que Lucas tiene un lenguaje muy alto, es una persona muy educada, muy preparada. Descubrimos que era griego, descubrimos que era un gentil, el único gentil probablemente que tengamos en toda la escritura, no probablemente lo que tenemos hasta ahora, si él era gentil, que ya concluyamos que era griego, entonces sería él el único que en verdad tenemos en la escritura que no fuera judío en toda la escritura. Y eso, como dijimos la última vez, eso no tiene nada de malo, es una persona que Dios escogió y llamó. ¿Comprende? ¿Quieres decir algo? Sí. Ok. Yo pienso que aparte de aprender del autor y de que era como persona, qué lugar jugó en su época con relación a la vida del Señor Jesucristo y todo lo demás, es importante no perder el propósito para el que él escribe. Él tiene un propósito al escribir. Entonces, muchas veces nosotros idealizamos las escrituras y hacemos un sentimentalismo de, ay, qué lindo, qué edificante, pero yo estoy interpretando lo que yo quiero ver en el pasaje, no necesariamente lo que se le quiso decir al auditorio que él escribió, porque habían problemas en cuanto a diferentes ideologías en su época que todavía hoy disfrazadas con otro nombre son la misma cosa. Muchas veces, como por ejemplo Pablo apuntaba, y también Juan y muchos otros, dirigidos y escribían a ciertos problemas, ideologías que estaban negando al Señor como Dios, o inventando cosas que la Biblia no habla de eso, y ellos querían apuntar a ese problema. Entonces muchas veces nosotros estamos por otro lado pensando algo que a mí me parece lindo, pero no es el propósito de la carta o del libro. Entonces hay que enfocarse en mantener hacia dónde el escritor está apuntando, qué fue lo que se le dijo. Entonces, de eso que le dijo a ellos, yo puedo aprender para mí. Okay. Eso es fantástico en ese sentido. Tratar de ver nosotros exactamente cómo y quién y qué quiso decir. Algo delicado siempre es el romanticismo que nosotros hacemos con un verso. Y por más bonito que se vea, posiblemente el verso no esté diciendo lo que tú quieres que diga.
¿Se entiende? Hay versos que son, wow, que caen perfectamente para lo que yo quiero. Pero resulta que el autor no quiso decir eso que tú estás mirando. Y tú tienes que limitarte exactamente a ver lo que ese verso dice y entonces buscar y ver con lo que tú conoces de la escritura aplicaciones prácticas. ¿Cómo yo aplico ahora eso a mi vida? Las aplicaciones pueden ser también peligrosas, y eso yo siempre lo he dicho. ¿Por qué? Porque a veces somos muy rápidos en hacer aplicaciones que se salen también de todo lo que es la escritura. Voy a hacer una explicación de un texto, pero yo tengo que tener cuidado si de lo que yo voy a hacer como aplicación para mi vida también está confirmado con todas las otras escrituras. Porque simplemente puedo estar entrando en lo mismo, en un sentimentalismo, en un deseo, en un propósito. Interpreté el texto perfectamente, pero hice explicaciones equivocadas. Entonces, ¿en qué estamos? Es que las aplicaciones también tienen que ser cuidadas por todo el contexto de las escrituras. Allá, nuestro hermano. Cuando se pregunta de cómo entrar a un libro, creo el hacer la pregunta de por qué y cuál es el propósito de esto. Entonces, con Lucas es, ¿por qué es el libro de Lucas considerado inspirado por Dios? Y ver... Es un buen punto. Y ver los detalles en cuanto a eso y también, y como habla también el libro, generalmente cuál es el público a quien él está escribiendo, porque eso te dice mucho, pero en cuanto a por qué es esto inspirado por Dios, porque como usted dijo, si en la escritura, toda la escritura nos debe llevar hacia Cristo, y sabemos el carácter y quién Cristo es y quién Dios es por lo que pasa en la cruz, el trabajo en la cruz, y para mí eso es lo más fundamental entrando en cualquier libro de la Biblia, es entender lo que vemos en la cruz, y lo cual es tres cosas: la justicia de Dios, porque alguien tenía que morir, entonces Dios nunca cambia su justicia; la santidad de Dios, porque alguien tenía que cubrir nuestros pecados para nosotros poder entrar en el cielo. Nadie puede entrar al cielo sin santidad. Y también vemos el amor de Dios, porque Él no tenía que enviar a nadie a morir por nosotros. Entonces, cuando pensamos en el trabajo de Cristo en la cruz, al entrar en cualquier libro, entonces no puedo, eso me pone unos parámetros, los cuales me ayudan a no salir de lo que quizás el libro me esté hablando. Por ejemplo, no puedo yo, como algunas personas hacen, decir que, Cristo es amor, entonces Él llegó a hacer algo que es pecaminoso, lleva a la pecaminosidad, porque no hace sentido, porque de nuevo en la cruz tú ves que Dios es justicia, Dios es amor, en cuanto al sacrificio que es Dios, y Dios es santo. Entonces esas características nunca se pueden cambiar, porque todas esas las vemos tomando lugar en el sacrificio de la cruz. Tú dices que eso es para considerar exactamente que el libro es inspirado. El autor tiene que ser todo el tiempo verse mirando, ensalzando el nombre de Cristo, el nombre de Dios, y eso fue exactamente lo que se eligió para poder escribir un libro, para poder tenerlo como inspirado. Si ese libro realmente podía edificar personas, si el nombre de Dios estaba envuelto de una manera muy especial, y si las personas que lo escribieron también podían ser ejemplos de vida para otros. Eso es importante verlo. Entonces, por eso es que cuando vamos a las escrituras no podemos encontrar nada que me haga a mí ver al hombre actuando. Por ejemplo, si tú vas a los macabeos tú ves algo tremendo que se hizo ahí, lo que conocen la historia, y yo creo que Dios estuvo presente en ese momento, pero las actitudes, las formas en que se escribe son muy humanas, son para nosotros aquí. No están pensando realmente en más que otra cosa. Aunque Dios es exaltado, pero tú ves cosas que no tienen hilaridad con todo lo que se ha venido diciendo, sino que es un acontecimiento más donde Dios estuvo presente. Como Dios ha estado en muchos acontecimientos que pasan en la vida nuestra, en cada generación, en cada tiempo, pasan cosas que nosotros no podemos decir, bueno, ya esto hay que escribirlo y hay que dejarlo como algo inspirado.
No, si ya Dios ha estado tratando con eso, ya lo ha dicho varias veces, no hay más nada que añadir. Ahora, cuando hablamos en los evangelios, encontramos que hay palabras nuevas. Una de las cosas que a mí me ponen a pensar en el por qué no incluir estos libros apócrifos es que tuvimos 400 años cuando Dios no hablaba. Aparece Juan el Bautista como el ahora abriendo puertas donde hablar de Dios, como revelación. Y todos esos otros años que ha pasado. Bueno, todos tenían que caminar con lo que está escrito. ¿Hay algo nuevo que Dios ha querido decirnos? No. Dios quiso decirnos algo nuevo cuando aparece Juan el Bautista. Ahora sí, hay que pensar qué es lo que hay de nuevo. ¿Dónde es que Dios está hablando? Y ahora se va a hablar de Cristo que ahora se va a manifestar. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso abre la puerta para ver qué podemos ver de este hombre, explicarlo, analizarlo y ver si todo lo que se dice concuerda con la escritura que ya tenemos. Observen que los apóstoles todo el tiempo citaron textos no de los apócrifos, sino de la escritura ya existente. Ellos no tenían más libros. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Pero se cuidaban de ver si Dios estaba presente en todo lo que estaba ocurriendo. ¿De dónde viene Cristo? Bueno, eso fue lo que hizo Mateo al plantear una genealogía a los judíos. Y cuando Marcos presenta a Cristo a unas personas como los romanos, tenía que presentarlo como en su cultura, en su forma de vida que ellos tenían ya. No necesitaban una genealogía para que tú le prediques a Cristo. El romano, por ser como eran, necesitaban ver acción. Pero te van a ver todo el tiempo en Marcos un libro de acción. Pero está hablando de Cristo, del mismo Cristo. Y está exaltando a Cristo. Lucas tiene cosas particulares. Y es que ahora Lucas toma, como vimos la semana pasada, y hace una nueva genealogía, pero más amplia. Y esta misma genealogía pasa no por Salomón, sino por otro hijo de Salomón, ¿se acuerdan? Que no era rey. ¿Quién era ese? Natán. Al pasar esa genealogía, tú puedes ver otros personajes, pero es que un padre tiene varios hijos. David era padre de Natán, pero no lo mencionó Mateo, pero mencionó a otros personajes. Entonces las personas que quieren contradecir, ¿qué dicen con respecto a esa genealogía? Hay una contradicción, no son los mismos personajes, pero es, como le decimos, es malicia, porque si ellos se dan cuenta de lo que está pasando ahí, está mencionando las mismas familias, solamente que de hijos diferentes. ¿Comprende? Vienen las mismas generaciones de donde viene, así que llega entonces Cristo de esa manera. Pero lo que Lucas está tratando de hacer, y es lo que yo quería que nosotros aquí hiciéramos, que es lo que nosotros vamos a ver cuando vamos al libro de Lucas. Nos vamos a encontrar con otras curiosidades más. Y si ustedes pueden ayudarme a ver otras más, una curiosidad que yo encuentro es que Lucas es el libro con más escritura, el que más escribió de todos los escritores del Nuevo Testamento. Esa es una. Pero también es entre los sinópticos el que más abunda sobre la vida de Cristo. Aparecen relatos en Lucas que no aparecen en ninguno de los otros dos evangelios, ni de los tres evangelios. Pero él amplía y pone más. Ahora, ¿por qué Lucas vio eso como necesario? Él podía ver, bueno, ya Mateo lo hizo, pues perfecto, vamos a hacerlo así. Nos quedamos con eso para no confundir a nadie y ya. Pero él dijo, es que hay algo más. ¿Por qué él hace eso? Iniciando, él dice que algunos han tratado incluso de poner en orden todos estos escritos. O sea,
Él fue, incluso dice que él era un investigador. Estaba investigando de donde viera la información y ver si esta información era correcta. Acuérdense, estamos tratando con una persona sumamente educada, capacitada, podía hacer sus investigaciones como él quería. Una de las cosas que nosotros podemos ver y que también la dice Arturo, que estuve mirándolo hace un momento, y que él era una persona cosmopolita. ¿Saben lo que eso quiere decir, no? No, una persona que conoce varias culturas, o sea, ha viajado, ha caminado, te puede hablar. Ya yo hoy digo que la gente sin viajar hoy puede ser un Lucas cualquiera, ¿no? Con todo lo que podemos ver y ver cómo son las culturas en diferentes sitios a través de las redes. Tenemos un mundo muy globalizado. Pero Lucas en ese momento había tenido la oportunidad, parece, de estar en varios sitios, en varios lugares. Podía conocer personas, cómo pensaban, cómo razonaban. O sea, él tenía la capacidad de saber cómo escribir a todo el mundo. ¿Ve cómo Dios trabaja? Y ese era el propósito del libro, básicamente, escribir no solamente a los judíos y no solamente a los romanos, sino vamos ahora a incluir a todos, a este mundo helenizado, a otras culturas que son expandidas, tratar de que cuando ellos lean esto puedan ver más abundantemente sobre el Cristo que estamos predicando. ¿Se entiende? Amplía. Y eso es cierto. Y eso podemos nosotros verlo. Lo vamos a ir mirando cuando entremos a ver algunas, para ver exactamente cuáles son las cosas que solamente aparecen en Lucas sobre la narración de Cristo. Y esto es importante. Algo más que ustedes puedan ver como curiosidad en todo esto. Para poder, estamos entrando, fíjense, porque yo no quiero que ustedes se vayan aquí, que luego se les olvide todo esto, sino que cuando ustedes ahora vayan a cada libro, tengan la preocupación de ver qué era lo que el autor quería en ese momento. Incluso yo no puedo ir como a los romanos como si fuera el libro de los Corintios. ¿Alguien puede decirme por qué no? Eso no me ayuda mucho. Ese se sabe, no es el mismo libro. Diferentes Uno a los propósitos. corintios y otro a los romanos. El Diferentes público. propósitos, diferentes iglesias. Diferentes necesidades. Ninguna epístola fue escrita sin tratar de resolver una necesidad espiritual. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la necesidad espiritual ahí? No me cabe duda que Filipenses estaba atravesando por un problema de desánimo. ¿Cierto? Algo estaba pasando ahí, porque Pablo pone todo su énfasis en el gozo cristiano. Y ya nosotros sabemos cómo ir a Filipenses. A Gálatas sabemos cómo ir. Cuando entendemos lo que está pasando ahí, ahora podemos interpretar más claramente. Aunque eso vamos a analizarlo cuando vayamos por ahí, pero no está de más un avance. Un problema de confusión de si seguimos una parte de la ley, una parte de lo que se dice sobre Cristo. Y Pablo dice, no se puede. ¿Se entiende? Entonces tenemos que ver ese libro mirando la problemática, la necesidad, qué es lo que hay. Los evangelistas están planteando el evangelio de Cristo. Están diciendo, este es el Cristo que yo predico. Incluso Lucas parece estar muy preocupado por lo que todos puedan pensar en ese momento, como dijo Valentina, en medio de una persecución de la iglesia, que era un problema. ¿Por qué lo persiguen? ¿Es que son tan malos? ¿Cuál es su maldad? ¿Qué es lo que han hecho? Este libro de Lucas es sumamente importante en ese momento que lo leyeran. Nosotros no somos lo que se está diciendo. También, como dice Arturo, habían posiblemente otros escritos acerca de Cristo, incompletos o inspirados y rondando, que la gente lee. Que esto fue lo que también Lucas investigó y sacó datos de ahí. Eso es lo que prácticamente en este momento todo el mundo piensa, que Lucas está refiriendo, porque aparecen cosas que ninguno de los demás narraron. Pero aquí él trae cosas que nadie puede decir que no ocurrieron en la vida de Cristo.
pero ahí estuvieron. El acontecimiento, por ejemplo, del ladrón en la cruz. ¿Cuál de los evangelios narra esto? Solamente Lucas. Pero ahora tú vas y dices, pero ¿por qué nada más Lucas? ¿Por qué? Él tenía que enseñarle al mundo la manera en que Cristo salva. Los judíos podían entenderlo por lo que ellos habían aprendido del Antiguo Testamento y analizarlo. Los romanos no podían tal vez entender todo eso, pero veían a un Cristo en acción. Ya lo demás, ellos lo aprenderían poco a poco. Pero las personas en sentido general necesitan saber cómo es que Cristo salva. Allá. Que iba a decir en cuanto a lo que me llamó la atención es la intencionalidad. Como dice Arturo, que Lucas enfatiza el amor del Salvador por las almas al interactuar con todas las clases sociales, incluyendo la figura de la mujer, como recipientes del amor de Dios. Y pensar en que todos esos eventos donde Jesús quizás está en la casa de alguien interactuando con X persona, Él lo está haciendo con el motivo de dejarle saber a todos que a Dios le interesa su alma, independientemente de que sean judíos o no. Y eso era un detalle que tenía que entenderse en ese momento. Y era razonable. Porque los del templo incluso tenían letreros. Decían, aquí no puede pasar ninguno que no sea judío. Digo, esto ya es comprobado. Se han encontrado escritos del templo, que se supone prácticamente que estaban en lugares que pertenecían a los judíos, y lo más seguro es que era en el templo. Si cruzaban esa parte, ese límite, corrían riesgo de muerte. ¿Qué iban a entender todos los que estaban fuera? De que lo que se está predicando es una línea judía, que incluso la gente es tan terriblemente ignorante, porque no hay otra, que hasta el día de hoy no pueden involucrar a las personas que no son judíos. Lucas tenía la responsabilidad ahora de dar a conocer que el evangelio es para todo el mundo. Pablo lo hizo porque fue llamado a hacer eso, pero en este evangelio decirle esto a todo el mundo era de importancia, porque la gente piensa es que no. Esos realmente son escritos de los judíos. Todo lo que ellos están diciendo es cultura judía, vida judía. Yo sirvo a otro Dios, pero ¿a cuál Dios? ¿Dónde está tu Dios? Tú tienes que terminar el que yo me fabriqué, o terminar diciendo, pero ¿de qué Dios? Si es que no existe Dios. Tiene que terminar ahí, porque toda la escritura prácticamente Dios la ha traído a través de este pueblo judío, pero no significa que ellos son los máximos, los únicos, los especiales, como ha caído el dispensacionalismo en creer, sino que Dios simplemente lo utilizó a pesar de ser ellos quienes eran, y demostraron quiénes eran: perversos, malos, pecadores, pero como usted y yo. No es que ellos eran diferentes, eran malísimos, qué terrible, no, es que usted también lo es. Está diciendo que el evangelio va para todo ellos, para ellos y para mí y para todo el mundo. Allá. Y viendo, usted está buscando lo que uno puede ver. Exacto. Que Lucas escribió a Jesús como el Hijo del Hombre. Exacto. Y el mismo Lucas, después que pasa la primera genealogía, que de Juan sale Jesús, y cuando lo anda buscando dice, en el negocio de mi padre me es necesario estar. Él mismo dice que es el Hijo de Dios. ¿Ya me entiende? Sí. Y ya de ahí para allá, Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Y él mismo me dijo, en la casa de mi padre me es necesario estar, declarando que él es el Hijo de Dios. Y algo que después de ahí para allá, así presentado tan así, mostrándolo así, claro. Algo que... Sí, ese es el asunto. Ok, allá. Y Lucas es el único que lo presenta como desde niño. Ok, habla un poco más de la niñez de Cristo. Sí, de la niñez de Cristo. Ese es otro detalle también importante.
Habla, por ejemplo, de cuando él estuvo en el templo y lo estaban buscando y qué edad tenía y eso. Dice, oh, pero él fue niño. Oh, interesante, ¿no? Y que el ángel fue el que le dijo que qué nombre le fueran a poner. Ujú. Jesús. Ahora, el asunto es que muchos tienen la curiosidad de saber qué hacía ese Cristo cuando era niño. Es que Cristo no fue enviado para satisfacer curiosidades tuyas. Él fue enviado al mundo para que tú vieras la necesidad que tú tienes de salvación. Y el hombre no va a sentir la necesidad de salvación hasta que no vea exactamente por qué Cristo tuvo que morir. O sea que lo más importante fue esa parte donde él comenzó a dar a conocer a qué vino y la razón por qué él tenía que ser el Cordero de Dios. En ese sacrificio está centrado todo lo que el mundo debe conocer para existir. Fíjense lo que he dicho, existir. Si este mundo existe hoy, y lo digo con toda convicción, si este mundo existe hoy, a pesar de que muchos dicen que la Biblia es lo peor que puede existir en el hombre, sin Cristo, sin ese sacrificio, este mundo ya no existiera. Es por la fe que Dios ha decidido poner en muchos, por misericordia, a su creación. A lo que Él hizo, decidió poner fe en lo que Él quiso escoger y llamar. A la vez le dio una responsabilidad donde nadie llegará ileso al cielo diciendo, yo no sé nada, yo no escuché nada, a mí nadie me predicó, culpa a esas personas que no fueron donde yo estaba para predicarme. Porque nadie llegará inocente ante el trono de Dios. Eso yo sé. ¿Cómo eso pasa? Ese es un asunto de un terreno que yo no puedo cubrir. Eso nada más lo cubre Dios. Y eso fue claramente manifestado. Ahora, cuando tú conoces de la palabra de Dios, tú no puedes callar. Tú tienes que ir y decirlo. Es como, wow, y esto es lo que yo no sabía. ¿Y cómo callarme esto? Y es por eso que dice, conoces más, mayor se te va a demandar. Interesante, ¿no? Sí lo está diciendo toda la Escritura. Se te va a demandar mucho más ahora. Entonces tú comienzas a ver lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que ha hecho en diferentes lugares. Entonces tú comienzas, si eres pastor, a tratar de preparar misioneros para que puedan ir a otros lugares a predicar el Evangelio. Tú no vas a parar nunca por el amor que tú le tienes a Dios y por lo que tú has aprendido, por lo que tú tienes ahora. Pero sin embargo, este hombre, este ladrón en la cruz, ¿qué conocía? No conocía nada, sin embargo Cristo lo salvó. Eso es lo que le interesaba a Lucas. Tú puedes ser alguien que no ha escuchado de Cristo, hoy lo estás escuchando, pero no es porque tú ignores tu maldad, no es porque tú ignores tu pecado, tu falta ante un ser creador. El hombre lo sabe porque fue hecho a esa imagen de Dios. Y Lucas quiere que todo el mundo conozca este evangelio. Y lo expresa de una manera que sea prácticamente aceptable. Por eso es que Lucas a veces escribe en un lenguaje muy alto, otro en término medio y otros muy bajo. Para que el que sabe mucho le interprete al que menos sabe y que vaya todo el mundo hablando, no, espérate, ya yo lo entendí, ya sé lo que él dijo, lo que pasa es que él quiere decir esto, porque siempre vamos a tener personas a nuestro alrededor que posiblemente hay un lenguaje que no lo entiendan mucho, pero nosotros podemos explicárselo o no. Espérate, que esa palabra tal vez tú no la has escuchado mucho, pero lo que él quiso decir fue esto y esto y esto. O sea, no mantuvo ni sostuvo un lenguaje todo el tiempo al mismo nivel. Por eso es que lo hizo tan bien, que nos da a entender de que él conocía las culturas a las que él estaba enfrentándose. O sea, vamos a encontrar en Lucas acción, vamos a encontrar en Lucas una narración de dónde vino Cristo con la genealogía. Ya tenemos aquí a Mateo,
y a Marcos. Y vamos a encontrar un evangelio para todo el mundo, igual como lo hizo Juan en su primer evangelio. ¿Se entiende? O sea, en Lucas encontramos prácticamente todo lo que es el evangelio para todo el mundo. Y eso es la manera en que yo debo ir a ver el libro de Lucas. Hay más cosas que podríamos encontrar en esa parte de autor y fecha en que fue escrito. Ya eso nosotros aquí lo hemos analizado. Arturo, ¿qué dice con respecto a eso? Que este tercer evangelio tampoco expresa quién fue ese autor. O sea, eso ya nosotros también lo vimos, entendemos eso de igual manera. Y que la identidad del autor de este tercer evangelio depende de la relación de este libro con el libro de los Hechos. O sea, es un solo escritor, no hay dos. Lucas y Hechos fueron escritos por la misma persona porque ambos fueron escritos a Teófilo. Eso no me cabe a mí prácticamente ningún tipo de duda. Y Hechos se introduce diciendo que en el primer tratado que habló de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, lo cual alude muy claramente al tercer evangelio. Otra parte importante aquí también, así leyéndolo rápido, es cuando él dice así, que si el evangelio de Lucas y el libro de Hechos fueron escritos por la misma persona, el autor estuvo con Pablo en Filipos. ¿Te han leído esa parte, ¿no? De Hechos 16, 10 al 13, donde él aparece en Filipos allá con él? No menciona todavía el nombre de Lucas, pero vemos ahí a una persona independiente que aparece en este texto. Sería bueno leerlo, pero ya quiero ganar un poco de tiempo y avanzar un poco más. Pero luego nosotros encontramos que él en su tercer viaje vuelve a Filipos y ahora que estaba en Filipos, y es lo que muchos creen, que quien se quedó en Filipos en ese segundo viaje fue Lucas, y que Lucas allí quedó como pastor fortaleciendo aquella congregación, instruyéndola. Vuelve Pablo a Filipos ahí nuevamente en su tercer viaje y ahora salen juntos, y esa es la parte final ya prácticamente de toda la vida, la narración incluso de Hechos mismos y de la vida de Pablo que encontramos en el libro de los Hechos, porque ya en su tercer viaje ya Pablo estaba prácticamente a punto de terminar su vida. Y esos son detalles de suma importancia que usted ahora puede entender. Vuelvo y le digo, usted puede seguir estudiando, analizando. Hasta ahora nadie duda de que Lucas haya sido el autor, pero nunca se deje llevar. Trate de convencerse usted mismo. Eso siempre lo digo a todo el mundo. Yo en esa parte soy medio rebelde. Porque yo no me gusta, bueno, me dices esto, yo tengo que analizar y ver y comprobar, porque al fin quien va a dar cuenta delante de Dios de todo soy yo mismo. Yo tengo que estar convencido de todo lo que yo leo, lo que yo analizo. Yo veo los datos y digo, wow, este es un buen dato para analizar, esto es interesante. Ahora, cuando yo voy uniendo las cosas y estoy estudiando, me doy cuenta y digo, wow, no, es Lucas. Es Lucas, a mí no me cabe duda que es Lucas, pero me costó. En mi rebeldía, por ser tan problemático conmigo mismo, yo tuve que decir, pues sí, este es Lucas. Y así ha sido con todo. Yo soy terco, por ejemplo, con el libro de Hebreo. ¿Sabes? La gente que me dicen que no es Pablo, dice, mira, vas a amanecer conmigo. Yo no puedo ver a otro que no sea Pablo ahí. Y las razones por las que posiblemente Pablo iba a abundar más que nunca. El escritor de Hebreo es muy amplio para todo. Ya no va específico, sino que está generalizando. Pablo pone su nombre, su identidad, cuando va a escribir a una iglesia, para que la iglesia sepan quién era que le escribía. O sea, Pablo no tenía ningún interés en que la persona dice, wow, es que fue Pablo, tremendo. Pablo no quería ganar méritos, sino que si él escribía a la iglesia de Corinto, dice, soy yo Pablo que le estoy escribiendo. ¿Entiendes? Si va a escribir a los romanos, soy yo que le estoy escribiendo. Tenían que saber de dónde venía la responsabilidad de aquellas palabras. Ahora se va a explicar todo lo que significa ese Cristo. Y comparado con el Antiguo Testamento, eso es amplio. ¿Quién mejor
que el hombre que Dios llamó, el hombre que Dios inspiró para que hiciera eso. Un hombre que no estaba buscando mérito, sino que la iglesia de Cristo, en todo el sentido general, pudiera entender quién era Cristo. Pablo no le interesaba poner nombre. A nosotros sí, para llenar nuestra curiosidad, nos gustaría saber, porque somos curiosos hasta lo máximo. Y pensamos que si no aparece el nombre de Pablo ahí, entonces el libro no es inspirado. O no podemos tener confianza. ¿Quién era ese que escribió? Cuando yo me doy cuenta de que es Pablo, yo digo, Señor, este es el nombre que tú inspiraste. Este libro es inspirado. Es un libro que es tu palabra y que está siendo expresada. Así es como yo estudio la Escritura. Yo tengo que ver qué es lo que Dios quiere decir, por qué lo dice, a quién lo dice, cómo lo dice, por qué se está escribiendo, cuál es el propósito central de este libro. Entonces comienzo a ver los versos. En Efesios, Pablo está preocupado ¿por qué? Por la iglesia. Ya tú con eso en mente tienes mucho para estudiar. Está preocupado por esta iglesia que ahora se está fortaleciendo y que no se sabe cuántos años más tendrá que seguir siendo edificada. La edificación no terminó en Hechos. La edificación no terminó después que Pablo concluyó su vida. Esa edificación de esa iglesia, eso continúa hasta el día de hoy. Y nosotros estamos llamados a edificar esa iglesia de Cristo. Ahora tenemos las instrucciones de cómo hacerlo. Y usted ve cómo está el mundo ahora mismo. Usted ve cuánto estamos aquí. ¿Y qué estamos nosotros haciendo? Y cuánto sufren muchos pastores por los esfuerzos que ellos hacen, el trabajo que ellos hacen y lo que reciben es ataque. Todas estas cosas tenemos que saber cómo enfrentarla, cómo vivirla, pero tenemos que ver a esos hombres que no estuvieron detrás de que si yo soy un buen hijo de Dios, yo me voy a hacer millonario. No, de que si tú eres un hijo de Dios, tú debes estar dispuesto a sufrir las consecuencias de Cristo, porque Él no te prometió otra cosa. Ese es el asunto. Él no te prometió más nada. Te prometió solamente que tú eras una persona llamada a edificar la iglesia de Cristo y te dio un don, te dio una capacidad. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Lucas, algo que deben ustedes saber, es que Lucas no fue, a veces si a usted le llegó eso por la mente, sáquenlo, porque Lucas no fue una persona que solamente escribió, que estaba en su casa y como una persona muy intelectual, muy conocida, decidió escribir a este hombre para que él distribuyera sus escritos por todas partes. No, es que Lucas fue un activo, estuvo trabajando con Pablo. Pablo incluso lo menciona, dice, solamente tengo aquí a Lucas conmigo. ¿Qué tú haces ahí tú, Lucas? Sí, al médico amado está aquí conmigo en momentos difíciles donde Pablo está encarcelado. ¿Qué es eso? Es un hombre activo, predicando el evangelio. Fue un predicador y misionero, porque él conocía varias culturas, por lo que podemos ver. Y eso es fácil de ver en el libro de los Hechos. Fue el primer gran historiador de la iglesia y apologista, dice Arturo. ¿Alguien no entiende lo que es esta palabra, por si acaso? Apologista, ¿no saben lo que es? Dígame usted. Una persona que defiende la causa. Exacto. Es un defensor de algo y está dispuesto a dar lo máximo que él tenga para defender esa causa. Entonces, los creyentes debemos ser en ese sentido apologistas, defensores del evangelio. Defensores del evangelio. Usted no puede decir, bueno, si tú quieres creer eso, no hay problema. Al estilo postmoderno, ¿no? Que de hecho ya y creo que es una época que pasó, la gente está tan desesperada y ver que nada ha cambiado, que hay que volver otra vez a lo que dejamos atrás. Y algunos llaman que ya estamos viviendo, no estoy tan seguro todavía de eso, pero tendría que tal vez que analizar un poco más. Llaman esto ahora una edad moderna tardía. Y eso
Yo digo, wow, que eso significaría volver a lo que se estaba haciendo ya en la edad moderna ahora, pero con mucho más información. Ahora tenemos que razonar cada cosa. Así se ha manejado el mundo, esa es la filosofía del mundo, hay que ponerle nombre a cada época. Y yo lo acepto, digo, ok, vamos a dividirlo de esa manera, pero yo todo el tiempo voy a ver, es que el hombre no se va a comportar nunca de una manera fiel a lo que hoy cree. El hombre es muy inestable. Sube, baja, vuelve, sube, baja, vuelve. Y tenemos que vernos desesperados. Esto es una época, esta es otra. Aquí estamos, tenemos que buscarle nombre a los cambios, todo, pero es el pecado del ser humano lo que lo hace ser así. El hombre está desesperado queriendo ser Dios, está muy ocupado en eso. Al estar tan ocupado en querer ser Dios, viven cambiando los tiempos. Unas veces avanzan, otras veces se destruyen, y mientras más se apartan de Dios, más se destruyen. Hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora con tanto conocimiento en el medio ahora? Todo, por más que queramos defender lo que está pasando en este momento, yo no sé si más tarde esto va a ser buenísimo, todo lo que estamos descubriendo con respecto a la tecnología. El hombre tiene muchísimo conocimiento, pero lo importante que debemos ver ahora es que lo que están haciendo no es para bueno. ¿Por qué? Porque el hombre se ha estado apartando de Dios con un conocimiento muy amplio, pero lejos de Dios. O sea, ¿va a ser para bien? ¿Va a ser para bien? Si el hombre no vuelve a Dios y mira a Dios, y si muchos creyentes no se enfrentan y ven a Dios en medio de todo esto, ay, te lo agradezco. Sí. Este mundo no podemos pensar que va a ir mejor. Y perdonen que haga esto, pero observen, este es un país en el que estamos viviendo. Todavía decimos somos la primera potencia. Ese orgullo de primera potencia se está por caer. Qué feo suena esto, ¿no? Pero ¿a qué se debe todo esto, mi hermano? Es al alejamiento de Dios. Tienen todos los recursos. Todavía seguimos con mucho poder. Pero si aquí no se levantan nombres dentro de nuestros gobernantes que amen a Dios y que el pueblo mismo pueda decir, necesitamos personas como estas que lo puedan ver. Si Dios nos da luz para eso, pues vamos a tener lo que nos merecemos. No nos quejemos después. Porque somos los que estamos apoyando todo tipo de aberraciones pecaminosas. Y hacemos campañas y hacemos mítines para apoyar todo lo que está contra Dios. O sea, ¿qué tú puedes esperar en un mundo que se aleja de Dios? ¿Sí ves cuál es la preocupación de toda la Escritura? Es enseñarte a ver la única oportunidad que tiene el mundo para poder caminar y avanzar. Es Cristo. Pero suena tan... ¿qué me estás diciendo? Pero se lo decimos, se lo volvemos a decir, le suene a usted como le quiera sonar en sus oídos. La única solución en este mundo para que funcione y camine mejor es Cristo. Hermano, nadie que no profese a Cristo y que crea en otra cosa está dispuesto a dar su vida por Cristo. Muchos no conocen ni saben por qué, por ejemplo, para poner un ejemplo que puede ser confundido y que está creciendo muchísimo, como es la religión musulmana. Mi hermano, es obligatoria. Es que tú estás en tu país y eso es lo que tienes que creer. Si, por ejemplo, los países árabes hacen así, dice, crean lo que ustedes quieran, hermano, la gente no va a creer, va a ir porque ellos saben que eso no es la verdad. Lo hacen porque están obligados. Simple, y eso, analícelo. Es más, se lo dejo para que tú lo lleves a su casa. Y comience a analizar y ver. Muchos de ellos también están encerrados en un mundo falso donde ellos creen y han llegado a creer porque desde niños le han enseñado eso, de que si ellos mueren por una causa especial haciendo algo para la religión que ellos tienen, van a tener grandes beneficios en la otra vida.
Y una vez que tú puedes llegar a creer eso, tú eres ya un esclavo de eso. Pero tú me preguntas ahora, ¿es la mayoría del pueblo musulmán? No, no. Ellos están ahí porque si hacen otra cosa lo van a perseguir. ¿Entiendes? A ellos y a su familia. Quítale esa presión y vas a ver cómo lo que pasa ahí es otra cosa. ¿Cómo es posible que incluso en medio de todo eso existan creyentes en medio de esos mundos musulmanes? Mira, ahora mismo China tiene más de 60 millones de cristianos. No han podido pararlo y van a seguir creciendo. Y se piensa que para dentro de 10 años China va a ser el país con más cristianos. Esos son los cálculos. Le suena extraño, ¿no? Pero ¿y cómo vamos aquí? Ah, interesante. Interesante. O sea, no juguemos con Dios. Dejemos que Dios actúe, que Él haga su voluntad, pues vaya aprendiendo a hablar mandarín, porque usted no sabe lo que va a pasar. Allá. Sí. Eso es un efecto natural de como de el perder el tiempo y no necesariamente pensar en la realidad de la vida. Y a lo que me refiero es que eso es una cosa básica de la vida. Obviamente uno lo puede ver porque está siguiendo a Dios ahora, pero no hace sentido vivir tu vida sin buscar instrucción del que te creó. Pero vivimos en un mundo donde las personas no piensan en sus orígenes, no piensan detalladamente en que fueron creados, sino que escuchan teorías, o sea, el Big Bang o lo que sea, y se van con la teoría. Pero no, es una teoría. Pero cuando tú tienes ese deseo genuino de querer buscar de tu creador, yo pienso que donde sea que tú estés en el mundo, que tú tengas ese deseo de querer conocer al Dios que creó todas estas cosas alrededor de nosotros, Él en su manera te va a mostrar su plan de salvación por medio de sus hijos. Y también pienso que es interesante viendo todas esas religiones y cosas, porque para mí es bonito ver todo lo que vemos en las escrituras, como Lucas, ese esfuerzo de querer enseñarle a todo el mundo de que Dios ama a los gentiles. Miren estos ejemplos de Jesús perdonando al ladrón en la cruz, o Jesús en la casa de esta persona, o Jesús interactuando con esta mujer, o todo este tipo de diferentes cosas, y ver que tenemos un Dios tan intencional. Pero vivimos en un mundo donde no, o es que tú estás en tu teléfono o en el entretenimiento, y todo es alejándote de que hagas preguntas acerca de la vida, de la realidad de la vida, lo cual, si tú empiezas a hacer esa pregunta, el Señor puede utilizar eso para enseñarte acerca de Él mismo. Eso es justamente parte de la lucha con esta sociedad que tenemos ahora, porque ha sido diseñada, sobre todo dirigida hacia los jóvenes, para que piensen cada vez menos. Fíjate, le decía el otro día a Billy, cuando yo llegué a este país, 27 años atrás, yo iba a una cita médica y todo el que estaba sentado ahí, absolutamente todo el mundo, tenía un libro en la mano leyendo. Oh, sí. No hace mucho. Todo el mundo, donde quiera que tú llegabas, que la gente estaba esperando en una sala de espera, todo el mundo tenía un libro en la mano. Y habían Biblias. Y había Biblias y... Todo. Ahora no encuentro una Biblia por muchas más cosas interesantes. Ahora tú vas y que te encuentras la gente con el teléfono. Ya la gente tiene demasiada información en tiempo real, instantánea, sin que tenga en su cerebro que procesar nada. Tú la ves y siguen pasando y pasando y pasando. Pero no se dan cuenta la gente que eso está acondicionando tu cerebro para no pensar. Por eso a los jóvenes y a los niños que están metidos muy en ese mundo de la computadora y el teléfono, se les hace tan difícil pensar. No quieren leer. Ellos odian leer. Y los papás en este tiempo no están reforzando el amor por la lectura. Entonces,
cuando tú recibes una persona que es nuevo creyente en una iglesia en esta época, lo primero que tú tienes que luchar es para que esa persona entienda la importancia de la lectura. Porque viene con los sentimientos sobrevaluados y unas ideas que trae, que a lo mejor algunas son ciertas y otras no. Pero para que esa persona tú la sientes estudiar y entienda la importancia de eso, van a pasar años. Porque la persona primero no quiere, ya está habituado, sobre todo si es persona joven, a no leer y a no pensar. Nadie que comienza a los 40 años a leer le tiene el amor a la lectura que una persona que empezó desde niño. No es lo mismo. Entonces, crear ese hábito y ese amor por la lectura, eso también yo creo que es un trabajo del Señor, en cierta manera. Glorioso el tiempo. Creo que, sin más nadie tiene que decir, creo que estamos en el tiempo. Amén. Miguel, quería decir algo. Sí, yo iba a comentar lo que dice hermano José Luis, que si nos ponemos a pensar en esta vida, puro sufrimiento, pongámoslo de esa forma. Naces, creces, trabajando duro día a día y un día vas a morir. Pero quien solamente da esperanza es nuestro Dios Jesucristo. Entonces, o sea, eso es lo que está diciendo él, del punto que dice que no analizamos, no pensamos la vida que estamos llevando, cómo la estamos llevando y que hay esperanza. No, la gente no se enfoca en eso. La gente se levanta a trabajar, despertar a trabajar, dormir, comer y lo mismo todos los días. Pero ellos no están pensando en esto realmente vale la pena. Sí, fíjate un detalle importante antes de que nosotros nos vayamos, y es esto. Mira cómo está el mundo. Este tiempo que estamos pasando aquí, mira, no, para la mayoría de la gente esto es aburridísimo. Aquí estamos aburriendo a la gente. Fíjense, vas a encontrar, porque en estos canales y estas redes sociales te encuentras de todo, enseñándote a cómo mantener al público, cómo debes mantenerlo animado. Ahora, cuando te dicen cómo, tú dices, pero ¿y eso es necesario? Lo que ellos te proponen para mantenerlo es pecaminoso. Pero es que las personas no quieren sentarse a sentarte contigo a razonar, a pensar, a analizar. No, ellos fácilmente sí escuchan a una persona que esté en boga, que esté en moda, que esté conocido, porque ellos dicen, es que yo estuve escuchando a tal persona. Esas son las grandes diferencias de cuando la gente razonaba y pensaba. Que no estaban mirando a un personaje, sino lo que estaba diciendo ese personaje. ¿Comprende? Pero hoy no. Hoy es quién, cómo, para qué, quién es ese. No sabe ni hablar, no sabe ni expresarse. Mira cómo lo dice. Y ya, o sea, es muy fácil, porque estamos en un mundo donde todo es fácil salir de ahí, ¿no? Es nada más un pasadito y acabó y no te escucho más. Y cae entonces en las miles de cosas que te ofrecen estas redes y dices, esta sí me gusta. Entonces, ¿tú crees que ellos no saben eso? Entonces te crean mucho entretenimiento para que tú no razones. Te crean TikTok para que tú pases horas y horas mirando cosas sin pensarla y te rías, te entristezca, vuelva y te ría y te sientes mal. Pero qué cosa es eso. Pero vuelvas y te ríes y tú no tienes tiempo para calcular nada, ni pensar nada. Y el día se te fueron la hora haciendo nada. Pero sí tenemos tiempo para criticar a todo lo que hacen algo que pueda ser de edificación. Para eso sí, porque eso nos entretiene. Y eso nos hace sentir importante. Y nos hace sentir importantes si decimos, es que yo no escucho a todo el mundo, yo escucho a fulano y mencionamos el nombre. Por eso es que hoy, más que nunca, las personas para llamar la atención en una enseñanza tienen que citar a alguien que ha sido importante en el tiempo. Para que lo que él está diciendo puedan, ahora sí citó a alguien, sí, ese sí me gusta, sí. Él sí sabe. Son trucos que se usan. Tú vas a buscar cualquier persona del mundo, donde sea, y ellos no van a parecer intelectuales si no comienzan a mencionar nombres de escritores.
Ellos pueden no estar de acuerdo, pero es que el escritor es famoso. Hay que citar algo de él. Y así yo me veo importante y me veo intelectual y veo que yo sí sé de qué estoy hablando y puedo mandar a todo el mundo a leer. Lean, lean. La gente no está razonando. Y ellos se están dando cuenta de que la gente está pidiendo razonar. Y como ven eso, ¿qué hacen? No, ya esto del posmodernismo no nos está cuadrando. La gente está por salir de ahí. Pues entonces, no razonen, hagan preguntas. Tenemos la inteligencia artificial, háganle preguntas y ellos van a contestar por ustedes. Nuevamente le están quitando a usted la capacidad de pensar y razonar. Ahora usted descansa en lo que te va a decir cualquier mecanismo de datos aquí y usted va a estar conforme. Fíjese que usted lee un dato ahora aquí, nótenlo usted mismo en cualquiera. Y cuando lo ve, usted tiene que escribirlo, porque si no lo escribió, ya cuando salió de la puerta se lo olvidó. Porque usted no está razonando nada, usted está solamente copiando. Copiando para decir. Y se pueden parar en un canal a decir con un papel ahí todo lo que ellos quieran, pero tan pronto se pararon de ahí, tú le dices, bueno, mire, eso que usted dijo, ¿y qué yo dije? Ah, espérate, déjame ver el papel que yo tengo aquí. Ah, sí, yo dije eso. Oh, genial, así estamos. Esto no es un invento, así estamos. La gente no está guardando nada en su cerebro porque todo lo están entregando a este aparato. Lamentablemente. Y así parece que va el mundo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias Señor, te damos a ti una vez más por este tiempo. Gracias por tu cuidado y gracias por tu protección. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer firmes en ti, sirviéndote, amándote y buscando direcciones tuyas. Señor, porque solamente en ti podemos confiar. Ayúdanos, Padre, a ser ejemplo a los demás de lo que tú has hecho en nuestras vidas. En Cristo, Señor, te lo pedimos a ti todo con gracias una vez más. Amén y amén. Bien, Dios nos bendiga, hermanos. Amén.